Hola, vamos a hablar de las partículas interrogativas. ¿Qué son las partículas interrogativas? Son unas partículas o pronombres que utilizamos en las preguntas, ¿ok? Interrogativa, otra es una forma de decir preguntas. Y tenemos dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Ok? En las preguntas abiertas, donde nos piden información, necesitamos las partículas interrogativas. Las preguntas cerradas son aquellas que se responden con sí o con no, o con no sé también. I don't know. ¿Okay? Esas preguntas son cerradas y no aparecen las partículas interrogativas. Igual ocurre en inglés y en otros idiomas. Vamos a poner un ejemplo. Where is the car? Where is the car es una pregunta abierta. Nos están pidiendo por alguna información en español dónde está el coche. Una pregunta cerrada, por ejemplo, sería ¿tienes hambre? Are you hungry? En esa pregunta la respuesta es sí, no o no sé. Y sería una pregunta cerrada y como vemos no aparece la partícula interrogativa que aparecía en el primer ejemplo. Where is the car? ¿Okay? Las partículas interrogativas más importantes en español. Vamos a escribir aquí y su traducción en inglés sería, okay, ¿dónde? ¿Dónde? Es where. ¿Cuándo? Es when. Okay. Esta nos informa, nos pregunta sobre un lugar, place, y sobre un tiempo, el momento de la acción. ¿Por qué? Es why. Y la respuesta en español es por qué. Aquí sería because. Why, dos palabras, es por qué. Y la respuesta es porque más lo que sería the reason, la razón. ¿Quién? ¿Okay? Todas las partículas interrogativas tienen esta tilde. ¿Quién? Que nos informa o nos preguntan por la persona. Sería en inglés who. También tenemos ¿okay? ¿Qué? What, sobre la sustancia o el objeto. Aparte de estos tenemos cuánto, y este es un poco especial porque dependiendo de lo que preguntemos tiene también femenino y plural, y en este caso se pregunta por la cantidad. Y la última partícula interrogativa sería cómo, ¿okay? Que nos informa de la forma, ¿okay? La forma o el modo de la acción, how, ¿okay? ¿Con qué podemos poner cuál? Que también tiene su plural, cuáles. Sería un poco como which. Tendremos que estudiar la diferencia entre qué y cuál o cuáles. Y vamos a repetir para preguntar por el lugar, dónde, para preguntar por el tiempo, cuándo, para preguntar por la razón, por qué, dos palabras, y la respuesta es porque. Para preguntar por la persona, quién, para preguntar sobre la sustancia de algo, el algo, sería qué o a veces cuál, cuáles, y para preguntar por la cantidad, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas,
Y para preguntar por la forma en la que se realiza la acción, preguntamos utilizando cómo, how, ¿ok? Sería dónde, where, cuándo, when, why, por qué, who, what, how many o how much y cómo, how. ¿Ok? En la siguiente parte vamos a hacer unas frases con cada uno de ellos. Muy bien, y como hemos dicho, vamos a hacer una frase con cada una de estas partículas interrogativas. ¿Dónde? Sobre el lugar, por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Sí? En español, como hemos dicho, el sujeto no es necesario decirlo. La terminación es, sabemos que corresponde a la segunda persona. Where do you live? ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuándo? Sobre el momento. ¿Cuándo trabajas? También nos referimos a tu segunda persona, singular, y en la terminación podemos ver when do you work, ¿ok? Razón, por qué comes. Vamos a seguir con tú. Y la respuesta sería why do you eat? Y la respuesta en una sola palabra, porque tengo hambre. Okay? Because I am hungry. ¿Quién? ¿Quién es tu hermano? Okay. Who is your brother? ¿Qué haces? Okay, estos verbos vamos a repasarlos después porque algunos son irregulares. ¿Qué haces? What do you do? Okay. ¿Cuántos amigos tienes? Okay. Amigos plural. Entonces la partícula es cuántos. How many friends do you have? Ok. Espero que muchos. Y la última, por ejemplo, ¿cómo estás? Ok, how are you? Aunque solo hemos escrito la partícula interrogativa que cierra la pregunta, en español, vamos a poner en otro color, porque poco a poco nos estamos acostumbrando, pero en español hay que escribir esta partícula, que para muchos es difícil de hacer esta forma, es para abrir la pregunta. Y en español es obligatorio, aunque sobre todo en esta nueva tecnología de conversaciones, de correos electrónicos, de mensajes de texto, muchas veces solo ponemos la de cierre, la última, la que se suele poner en todos los idiomas. No hay muchos que tengan también este signo de interrogación para abrir la pregunta. Bien, eso es todo.